Dios les bendiga. Esta es la pastora Priscila Torres Luznaris de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, localizada en el sector Emajagua, en Maunabo. Hoy, Viernes Santo, se conmemoran los hechos ocurridos hace más de 2000 años en Jerusalén. Te invito a que nos acompañes como primera parte de este culto devocional virtual con una oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque tu amor y tu cuidado se ha manifestado una vez sobre nosotros. Estamos aquí con la disposición de alabar, glorificar tu nombre, cantar, Señor, la historia de la cruz, reflexionar acerca de ese momento tan glorioso, porque tu Hijo cumplió con el plan que tú habías diseñado. Mira, Señor, aleluya, que hay amigos, amigas, hermanos y hermanas que están atentos a la reflexión de estas 7 palabras. Tú, Señor, conoces la necesidad de cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, porque tú atiendes a cada necesidad individual y sabemos que tú suplirás lo que falta. Te damos gracias por la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por este sacrificio que no fue en vano, porque nos trajo paz, nos trajo gozo, nos trae fuerzas para vivir cada día. Así lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tenemos que mientras Jesús sufría en la cruz del Calvario, Él pronunció 7 palabras que son muy importantes reflexionar sobre ellas. Hoy tendremos a el hermano Luis Ángel Torres, que reflexionará de 3 de ellas. Luego estará el hermano Juan Colón, mi esposo, reflexionando acerca de 2. Y finalmente yo estaré reflexionando de las últimas 2 palabras que pronunció Jesús desde la cruz. Pero queremos ahora alabar el nombre del Señor con el himno En el Monte Calvario. Te pedimos que te unas a nosotros. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo del Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré
Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora escucharemos al hermano Luis Torres con las primeras palabras pronunciadas por Jesús desde la cruz. Aleluya. Dios le bendiga. Hoy es un día que se conmemora la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos un alto para recordar sus últimas palabras o frases desde la cruz, aunque las hemos escuchado en años anteriores. Sin embargo, siempre que meditamos en ella, vemos que tienen un mensaje nuevo y renovador para nuestra vida. En estos momentos, esas palabras de Jesús cobran un gran significado de aliento para todos nosotros en medio de la pandemia que padece el mundo con el COVID-19. No es que antes no fueran importantes, sino que nos revela que el Hijo encarnado de Dios padeció también en este mundo, con la única diferencia que sus padecimientos fueron para salvación de la humanidad. Cuando nos presentamos ante la cruz, la primera palabra o frase de Jesús que es pronunciada es la que se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 34, cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos que en esta narración de Lucas se recoge esta primera palabra pronunciada por Jesús desde la cruz. Es un momento en que Él se encuentra acosado, vilipendiado y arropado por un mar de insultos, de burla y de blasfemia de la multitud que quería su muerte. Las burlas, los gritos de insulto y las blasfemias la hacían los que pasaban por el camino, la hacían los jefes de los judíos, las hacían los soldados que velaban porque muriera y quienes representaban al gobierno, y aún lo hacían los que menos debían, pero que burlarse en aquel momento. Los dos malhechores que estaban siendo crucificados con él, uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Sus burlas y mofas contra Jesús iban dirigidas a atacar su poder. Por eso le gritaban: oye, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. En otro momento le decían: ya que has puesto tu confianza en Dios, que Él sea quien te libere ahora. Hermanos y amigos, en estos gritos de burla, blasfemia e insultos estaba representada toda la humanidad. Aunque los que estaban allí presentes eran los que se ensanchaban contra Él, pero era también nuestro sentir representado cuando aún estábamos en delitos y pecados, viviendo nuestra propia vida. Esta narración también nos recuerda una frase que Jesús antes había dicho a sus discípulos, cuando Él les dijo: me dejaréis solo. En verdad estaba padeciendo solo. En estos momentos Cristo estaba solo entre el cielo y la tierra en sentido figurado, porque aunque había una multitud, pero esta solo estaba para burla y desprecio. Solo un pequeño grupo de mujeres lo seguían de lejos en llanto, y Juan, el discípulo amado, que las acompañaba. Pero ahora lo vemos solo de aquellas multitudes que una vez dijeron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, frente a la cruz del dolor, lo negaron. Todos estábamos representados por lo que estaban gritando frente a la cruz. Le negamos y lo despreciamos para que se cumpliera la profecía. Despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero hemos creído en el mensaje de Cristo y le hemos aceptado. Sabemos que frente a todo ese vituperio Jesús nos perdona. Jesús no solo nos perdona, sino que pide el perdón a su Padre para todos los que lo han entregado a muerte. Para Judas, que lo vendió, para Pedro, que lo negó, para los que estaban gritando crucifíquenle, y para nosotros que aún estábamos lejos. Cristo se mostró que es la paz en medio de la prueba, en medio de la tormenta y en medio de la muerte. Para los que estaban
mofándose en aquel día, pero también para nosotros en medio de la pandemia que nos arropa. Siempre que nos alleguemos a Él con un corazón contrito y humillado, pidiendo perdón por nuestros pecados. Pablo dice que Jesús sumergió en su oración todas nuestras tradiciones, pidiendo perdón porque el amor todo lo excusa, todo lo soporta. La segunda palabra que Jesús pronuncia desde la cruz está relacionada con lo que estaba pasando en la colina del Calvario. Habían otras 2 cruces adicionales. El Evangelio dice que junto a Jesús fueron crucificados 2 malhechores. La sangre de los 3 formaban un mismo charco. Y aunque para los 3 la pena era la misma, sin embargo, cada uno moría por una causa distinta. Uno de los malhechores blasfemaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Ambos malhechores habían oído a quien insultaba a Jesús. Habían podido leer incluso el título que había escrito sobre la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Uno de ellos era un hombre desesperado y que maldecía y gritaba de rabia contra todo. Pero el otro malhechor se sintió impresionado al ver cómo era Jesús. Posiblemente lo había visto antes, que era un ser lleno de paz y era conocido por la región de que sanaba a los enfermos, llevaba paz y liberación a los endemoniados y cautivos por Satanás, que no era para un hombre extraño totalmente, para él un hombre extraño totalmente. Posiblemente había escuchado que era un predicador de Nazaret, pero ahora le había visto lleno de mansedumbre. Era distinto de todo lo que había conocido hasta entonces. Incluso le había oído pedir perdón para los que le ofendían. Entonces le hace una súplica sencilla, pero llena de vida: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se acordó improviso que había un Dios al que se podía pedir paz, como los pobres pedían pan a la puerta de los señores. ¿Cuántas súplicas le hacemos nosotros a los hombres y qué poca le hacemos a Dios? Y Jesús, que no había hablado cuando el otro malhechor le injuriaba, volvió la cabeza hacia él y le dijo al que suplicaba la segunda palabra desde la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le promete nada terrenal, sino que le promete el paraíso, es decir, la salvación para aquel mismo día. Es la misma salvación que te ofrece a ti y a mí, a todos los que a Él se allegan con fe. Jesús no solamente le ofrece el paraíso a aquel hombre, sino que le ofrece salvación a todos los que en Él creen. La tercera palabra que Jesús pronunció desde la cruz fue dirigida a su madre. Junto a la cruz estaba también un grupo de mujeres que le seguían. Entre ellas estaba María, la madre de Jesús. La presencia de María junto a la cruz fue para Jesús un motivo de alivio, pero también de dolor. Tuvo que ser un consuelo al verse acompañado por ella, su madre terrenal. Pero a la vez esta presencia de María tuvo que producirle un enorme dolor al ver a su hijo pasar por los sufrimientos de su muerte en la cruz. Pero ella sabía desde el principio que esto era la voluntad de Dios, ya que antes de que ella estuviera embarazada y diera a luz su hijo, conocía las profecías. Aquellos sufrimientos no eran extraños desde el punto de vista profético, porque estaba predicho por el profeta Isaías cuando dijo sobre el Mesías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. María, como fiel judía, conocía esta profecía. Jesús y María, en la escena de la cruz, vivieron el mismo drama de muchas familias puertorriqueñas, de tantas madres e hijos reunidos a la hora de la muerte, después de largos periodos de separación por razones de trabajo, de enfermedad, por labores misioneras en la iglesia
o por azares de la vida, se encuentran de nuevo en la muerte del uno o del otro. En el corazón de María se había guardado también cosas que ella no había llegado a comprender del todo. 33 años antes había subido un día al templo con su hijo entre los brazos para ofrecerlo al Señor. Y fue precisamente aquel día cuando de labios de un anciano sacerdote oyó aquellas palabras: a ti, mujer, un día una espada traspasará tu alma. Los años habían pasado pronto y nada había sucedido hasta entonces. En la cruz estaba cumpliéndose aquella lejana profecía de una espada en su alma. Pero la presencia de María junto a la cruz no es simplemente la de una madre junto a un hijo que muere. Jesús en la cruz no la desampara, que cumple como era la tradición hebrea, que disponía que al morir el varón mayor de la casa, éste tenía que designar un guardián y custodio para cuando la madre fuera anciana y no se pudiera valer por sí misma. Jesús eligió a su discípulo amado con las palabras desde la cruz diciendo: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 27 versículos 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase, que de solo oírla nos hace temblar, es una porción bíblica de difícil interpretación para el que no ve la escena desde el punto de vista espiritual. ¿Acaso Jesús se quejaba de Dios? ¿De que Dios lo abandonó? ¿De que ya no lo estaba cuidando? ¿Era un grito de un hombre desesperado por el dolor o por el miedo a lo incierto? De ninguna manera. El Padre nunca aleja la mirada de su unigénito, no la separa de nosotros. Juan el Bautista describe a Jesús como el Cordero de Dios. Lo que estaba aconteciendo no era que las cosas le salieron mal a Jesús, no. Dios cumplía con su plan anunciado y prefigurado en Génesis. El segundo Adán cumplía su misión a cabalidad. Entonces, ¿en qué sentido ha sido desamparado? Lo que hace Jesús es expresar el efecto de ser hecho pecado. No hay palabras que describan un dolor como ese para el que era santo, santo, santo. Como dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Le digo algo. Jesús ha estado orando salmos. En este caso recita el primer versículo del Salmo 22, que es lo que se conoce como un salmo mesiánico, porque en su contenido habla de las cosas que Jesús luego enfrentaría en su vida. Pero si le queda todavía un poco de angustia a usted por la frase que Jesús dijo en el primer versículo, mire lo que dice el versículo 24 del Salmo, a donde Jesús iba a llegar mientras lo recitaba, ¿verdad? Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Dios estaba ahí. Jesús no se sentía solo. Sintió la separación causada por el pecado, pero nunca estuvo separado de Dios. ¿Acaso había pena en Jesús por perder la vida? Esa es una pregunta posible, ¿verdad? Mire lo que dice Filipenses en su capítulo 2, versículos de 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús estaba claro de lo que estaba pasando en ese momento y no había ninguna duda en él. ¿Acaso había miedo a lo inesperado? Mire lo que nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Alabado Dios, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Alabado Dios. O lo que dice en el Salmo mesiánico 16, Salmo 16, versículos del 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Entonces, pudiéramos pensar, pero entonces, el sufrimiento no era real, ni se le ocurre a pensarlo. El sufrimiento, el dolor de los golpes, la posición en la cruz que lo dejaba con dificultad para respirar, estaba pasando el peor sufrimiento que humano jamás haya pasado. Y si a esto le sumamos el peso de mi pecado, el peso de tu pecado, no era una queja, era el comienzo de una oración en tono menor para ir en un crescendo en silencio hasta el momento de la alabanza. Recuerdan que hace un momento hablamos de que el Salmo 22 dice en el versículo 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. Mire lo que dice el versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Jesús estaba preparándose para lo que habría de venir. ¿Es esta nuestra posición cuando estamos en un momento de prueba y de dificultad? No mirar la dificultad como el momento que ya llegó y ya se quedó y no va a pasar más nada, ¿no? Tenemos que ver que Dios va a tomar cartas en el asunto y de que de hecho las ha estado tomando todo el tiempo. Nunca dude de que Dios ha estado en el momento de la prueba a su lado y que nunca lo ha dejado. Tengamos fe. Quinta palabra. Nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Jesús estaba orando en esta ocasión citando del Salmo 69. Sabiendo que ya estaba todo consumado, expresa, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. El Salmo 69 en el versículo 21 nos dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ciertamente ya Jesús llevaba varias horas de sufrimiento físico sin igual. Tortura, escarnio, había sido golpeado, escupido, habían lacerado su espalda con el látigo romano, le pusieron una corona de espinas, fue despojado de su ropa y esclavado en una cruz. Como dije, sufrimiento físico sin igual. Pero como dijimos en la cuarta palabra, Jesús estaba orando salmos. En este caso, como lo dice el Evangelio, después de todo esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Al igual que con la cuarta palabra, este salmo mesiánico narra proféticamente el sufrimiento de Jesús en la cruz. Nos dice el salmo en el versículo 20, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé que alguien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Pero el salmo no permanece en tono lúgubre, sino que continúa expresando su confianza en el Padre
hasta terminar en una expresión de esperanza y alabanza. Nos dice en el versículo 29, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Jehová con cántico, lo exaltaré con alabanza. En Jesús en ese momento hubo una sed física, pero hubo una sed de presencia del Padre. Sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, pero aún dentro de la prueba, tuvo sed y lo expresó sin perder de vista el cumplimiento del plan de salvación, sin perder de vista el blanco, sin perder de vista la misión. En medio de la prueba podemos hacer como Jesús, presentar nuestra petición de auxilio ante el Padre, pero sin olvidar que tenemos gente a nuestro alrededor con sed, que hay una misión que cumplir, que hay que dar lo que hemos recibido. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? El capítulo 25 de Mateo, el versículo 37 y el 40 nos dicen: entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Tenemos un momento de prueba, un momento de dificultad, pero no podemos olvidar la misión. Sigamos el ejemplo del Maestro. Tenemos que continuar. Mientras estemos aquí tenemos que predicar. Mientras estemos aquí tenemos que glorificar al Padre con nuestras acciones. Nunca lo olvidemos. Dios les bendiga. Ahora pasemos a considerar la sexta y la séptima palabra dicha por el Señor allí en la cruz del Calvario. Ya se acercaba el final de la vida de Jesús. La tortura recibida por los soldados romanos ya había hecho el efecto sobre su cuerpo. Ya la sangre estaba siendo derramada en abundancia. Sin embargo, pudo sacar él fuerzas internas para gritar desde la cruz las palabras consumado es. Con estas palabras sellaba toda la obra que le había sido encomendada por el Padre. Ya todo estaba realizado. Había venido a la tierra a proclamar el año agradable del Señor. Había venido a dar libertad a los cautivos espirituales, sanidad a los enfermos y a pagar con su sangre el precio de dar vida eterna a su pueblo. La deuda del pecado del ser humano estaba siendo allí pagada. Todo lo que se había diseñado desde la eternidad se hallaba hecho, terminado y completado. La manifestación del plan divino comenzó como fue predicho por los profetas de Dios. Habría la llegada de un niño que nacería en un establo y ya no habría para siempre oscuridad, pues él sería la luz del mundo. Por sus características sería llamado admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, y su reino no tendría fin. Sin embargo, como nos dice el profeta Isaías, su final sería morir como un siervo sufriente, un varón experimentado en quebrantos en una cruz. Puede que se nos haga difícil comprender en nuestra capacidad humana cómo luego de haber hecho tanto bien a su prójimo, tuviera que morir colgado en una cruz, despreciado y desechado, como si fuese cualquier ladrón
o rebelde. Pero esto tenía que ser así, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había un plan que cumplir, una senda de dolor que caminar, donde ningún otro ser estaba listo para recorrerla, sino Él. Ni nadie podía tomar su lugar sobre aquel madero. Mientras Jesús moría allí desangrado, en esa cruz, una sola cosa le complacía en su alma, y era estar cumpliendo con la voluntad de su Padre, con la voluntad de aquel que lo envió para que este mundo fuese salvo. Su muerte no era un acto inútil y sin valor, no era una muerte a destiempo, sino que a su tiempo Cristo murió por los pecadores, siendo yo una de ellas. Su grito, consumado es uno de triunfo. La obra que se le había asignado ya la había completado. Como dijera en la oración que él hace en el huerto de Getsemaní, que dijo: Padre, yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciese. Se abría así el camino para que con libertad el ser humano pudiera acudir directamente delante del trono de Dios por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado. Luego tenemos a Jesús que ya al momento de morir está abandonando su alma en las manos de su Padre. Su última oración o ruego fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, que en su ministerio terrenal había demostrado su autoridad sobre la muerte, resucitando a la hija de Jairo, resucitando al hijo de la viuda de Naín, y con la potencia de su voz sacó a Lázaro, que ya llevaba muerto 4 días, lo sacó fuera de la tumba y le dio vida. Por eso, la palabra del Señor registra cómo fue el final. Nos dice en su descripción: y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Entonces la tierra tembló. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos volvieron a la vida. No moría cualquier ser humano, sino que nos dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos 39. Viendo el centurión que estaba frente a él, refiriéndose a Cristo, la manera en que expiró, dijo en verdad, este hombre era hijo de Dios. Aún al expirar, Jesús siguió demostrando quién era Él. Ni aún en su final renunció a mostrar la gloria del Padre. Me pregunto, ¿qué haremos nosotros al finalizar nuestra vida aquí en la tierra? ¿Podremos mostrar hasta el final la fe que ha dirigido nuestra vida? Jesús nos ha dado el ejemplo. Nosotros podemos sostenernos en la fe que por medio de Cristo ha dirigido nuestra vida hasta el punto final de ella. ¿Por qué? Porque hay una vida eterna que heredar. Podemos decir al finalizar esta vida terrenal: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
porque sabemos que seremos levantados en el día postrero para encontrarnos con Jesús allá en las nubes y estar para siempre con Él. Tengamos presentes las grandezas que encierran estas palabras dichas por Jesús en medio de su crucifixión en la cruz del Calvario. No seamos como los que le crucificaron, que tuvieron una comprensión limitada de su obra de redención. Estos, en su ignorancia, le hicieron burla, se burlaron de él, le maltrataron, le golpearon, le escupieron, le torturaron, pero la compasión de Jesús hacia ellos en medio de sus burlas fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos, sin saber, eran instrumentos que estaban cumpliendo con el plan de salvación de Dios. Y la sangre que allí se estaba derramando, también se estaba derramando en favor de ellos, si ellos aceptaban la eficacia de la misma. Estando Jesús en su crucifixión, no renunció a recoger una oveja perdida. Aún en medio del dolor, continuó haciendo su obra de dar libertad a los cautivos, pues le dio libertad a un cautivo más que estaba cerca de él, también colgando de una cruz. Habían 2 ladrones, pero uno de ellos fue capaz de ver más allá y de reconocer en Jesús, ese Jesús ensangrentado. Él fue capaz de reconocer al Rey de un reino venidero y eternal. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús desde su cruz le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. La compasión de Jesús fue una de sus mayores características y la siguió demostrando hasta el final, pues él tomó a su discípulo Juan y le dijo a Juan que cuidara de su madre terrena María. Y a María le dijo: mujer, he aquí tu hijo. Y a Juan le dijo: he aquí tu madre. En medio de su agonía, Jesús estaba asegurando de que su madre terrenal quedase bajo el cuidado de alguien que amaba. Qué gran enseñanza nos dejó. Aún en los momentos más difíciles o amargos de la vida, no debemos olvidar a los más vulnerables, a los desprotegidos socialmente. Ten presente a la viuda, al huérfano, al deambulante, a todos aquellos que tienen poco para subsistir o nada. Ten presente que son los pequeños del reino de Dios. Puede ser que las circunstancias de la vida nos golpeen de tal manera que parezca que Dios se ha olvidado de nosotros. Nos sentimos abandonados de su presencia y tal vez este sentido de abandono nos lleve a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay una verdad que envuelve esta expresión que Cristo hizo en la cruz, y es que Dios nunca dejó de mirarlo. Dios lo estaba mirando. ¿Por qué? Porque Él, Cristo que estaba allí sobre la cruz, era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Era la ofrenda de expiación por el pecado. Dios no lo dejó sin su mirada. Sí, la presencia, ese sentido de unidad que había en él y en su Padre, Cristo no lo pudo sentir
en el momento en que estabas llevando el peso de tu pecado y del mío, porque el peso del pecado, aleluya, fue una opresión terrible sobre aquel inocente. El peso de este pecado le lleva a decir en medio de la agonía: tengo sed. Te pregunto, ¿qué clase de sed podrá hoy tener Cristo? ¿Y qué haremos con la sed del Señor? ¿Nos mostraremos como aquellos soldados que le ofrecieron solo una esponja saturada en vinagre? ¿O tendremos una posición diferente? ¿Qué haremos con la sed de Cristo? Porque la sed de Cristo no es una sed de agua natural. La sed de Cristo es una sed por las almas que se pierden, por las almas que ignoran quién es Él. Él quiere darse a conocer a ellos. Él quiere, como hizo con la mujer samaritana en el pozo, darles del agua que salta para vida eterna. Por eso la pregunta: ¿qué clase de sed podrá tener hoy Cristo? Él tiene sed de justicia, de que aprendamos a ser gente justa, de que aprendamos a ser gente misericordiosa, de que aprendamos a ser gente obediente a la ley de Dios, que tengamos el deseo de someternos a la voluntad del Padre. Todo sufrimiento tiene una causa, un principio y un final. Se puede asumir una actitud de derrota en medio del sufrimiento, o se puede tener una aceptación porque hay una razón que nos da para tener una actitud de espera, de confianza, de que esa prueba que tuvo una fecha de comienzo también tendrá una fecha de final. Porque nuestro Señor Jesús les dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y nos demostró en aquella cruz. Venció al pecado, venció a la muerte, porque este Cristo resucitado, crucificado, se levantó al tercer día, resucitado de entre los muertos, el que nos ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando se tiene a Jesús como el compañero de camino en esta vida, se puede aprender a amar a Dios verdaderamente y al prójimo. Y también se busca con agrado servirle a Dios, haciendo su voluntad. Esto entonces, cuando al finalizar nuestra vida, nos lleva a decir, como dijo Él: consumado es, porque sabemos que hemos vivido una vida que ha agradado al Padre, cumpliendo con su propósito y con el plan que diseñó para nuestra vida individual. Yo te pido, amigo, amiga, que pienses en estas cosas. Hay una vida para vivir, pero no debemos desperdiciar el momento que nos da Dios para que conozcamos la verdad de su Hijo Jesucristo, que nos amó hasta el sacrificio. No le importó entregar su vida por ti y por mí. Y cuando nosotros le damos a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida terrenal, y nuestra vida está a punto de finalizar, podemos encontrar el valor de entregarle a Dios nuestra alma diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque hay un anhelo de vida eterna.
sabemos que esta vida terrenal no es el final, sino la antesala de lo eterno. Y todo esto se hace posible cuando tú y yo tenemos a Jesús como el Salvador y el Señor de nuestra vida. Ahora, amigo, amiga, que me puedas estar viendo y escuchando, yo te quiero hacer una invitación. Si tú no conoces al Cristo de la gloria, al que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, yo te invito a que tú hagas una decisión, no tan solo de entristecerte en estos días de Semana Santa, porque esa tristeza no es válida para el cielo, sino lo que nos da valor delante de la presencia de Dios es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Él quiere ser tu Salvador y tu Señor, si tú se lo permites. Por eso, ahora en esta oración final, yo te invito a que tú tomes una decisión con respecto al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nuestro Cristo que se dio por amor. Señor y Padre Celestial, damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que por Él, por su sangre derramada, somos limpios de pecado. Hemos predicado esta palabra, Señor, que resume las expresiones de tu Hijo allí en la cruz. Gracias por amarnos tanto. Ahora te presento a esa hermana, a ese hermano, a ese amigo, a esa amiga, mi Señor, que está necesitado de tener un encuentro contigo, mi Cristo. Un encuentro que lo bañe con tu sangre preciosa, porque tu sangre es la que nos limpia de todo pecado. Que este amigo, que esta amiga pueda decir: Jesús, te acepto como el Hijo de Dios, que derramó su sangre para perdón de mis pecados. Que esta expresión, Señor, pueda salir de esos labios y sobre ellos descienda tu paz. Esa paz que no es como la que el mundo da. Y de aquí en adelante ellos puedan caminar confiados, porque ahora son verdaderamente hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo. Que este encuentro marque sus vidas y les dé las fuerzas para buscar agradar el nombre de Dios. Pedimos estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por la